Hermanos, es tiempo de tomar en serio lo que significa ser cristiano. Es el tiempo de tomar en serio la gracia de Dios, el amor de Dios, el gozo del Señor y experimentar todo lo bueno de ser cristiano. Entonces, y yo sé que yo no soy una persona que muestra muchas emociones. Yo soy. Sin embargo, el deseo que yo tengo para nosotros es que nosotros tengamos el gozo del Señor. Y el gozo del Señor solamente está encontrado en seguirlo a Él. Y no podemos escoger los mandamientos que queremos obedecer y evitar, ignorar los mandamientos que no queremos obedecer. Tenemos que obedecer todo. Y otra vez, yo quiero aclarar algo antes de la predicación. Con los cambios en cómo vamos a observar la Cena del Señor, no queremos decir que si usted no es miembro de la Iglesia Bautista de Costa Verde, usted no es cristiano. Este no es el punto. Pero queremos obedecer a Dios. Y en una iglesia local, los hermanos de una iglesia local tienen la responsabilidad de cuidar de los hermanos. Los pastores tienen la responsabilidad de cuidar de los hermanos. Y si alguien no es miembro de Iglesia Bautista de Costa Verde, esta persona no es la responsabilidad mía, no es la responsabilidad del pastor César. Y por eso la membresía en una iglesia local nos ayuda a identificar los hermanos que están bajo el cuidado de nuestra iglesia local. Ok. Efesios capítulo 5. Esta mañana estamos en Efesios capítulo 5. Al estudiar esta carta, hemos visto en los primeros 3 capítulos la grandeza de nuestra salvación, el esplendor de nuestra salvación, la profundidad de nuestra salvación. Ahora, en capítulos 4, 5 y 6, vemos la aplicación de la grandeza de nuestra salvación en nuestras vidas. Y voy a leer del 1 al 21 en un momento. El punto principal esta mañana es que el cristiano no permanece viviendo en el pecado, sino vive en obediencia a su Padre Celestial. Empezando en versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Una pausa. Imitadores de Dios. Wow. Es fuerte. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necesidades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie les engañe con palabras vanas. Pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son la luz en el Señor. Anden como hijos de luz.
Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desembarcar en las. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo anden, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entienden cuál es la voluntad del Señor. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Oremos. Dios Padre, por favor, obra a través de tu palabra esta mañana para hacer lo que solamente tú puedes hacer en nuestras vidas, para la gloria tuya y para nuestro gozo en ti. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. El texto, yo creo que es muy claro. Debemos imitar a Dios como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios. Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando yo tenía 2, 3 años, yo quería ser como mi papá. Yo tengo el mismo nombre de mi papá. Él era Clifford Wayne Sudduth. Yo soy Clifford Wayne Sudduth II. Yo quería ser como mi papá. Yo quería caminar así como él caminaba. Yo quería afeitarme así como él. Yo quería hablar así como él. Yo quería ir a donde él iba. Yo quería ser como mi papá. Y Pablo dice en versículo 1, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Si somos cristianos, somos hijos de Dios. Y por eso queremos imitar a Dios. Queremos ser como Dios. No es decir que somos Dios. No es decir que somos iguales a Dios. Pero sabemos que en la creación, Él nos creó a su imagen para reflejar, para representarlo a Él en el mundo. Sin embargo, por nuestro pecado, no es posible representar a Dios correctamente. Pero en nuestra salvación, en la profundidad de nuestra salvación, tenemos nueva vida y ahora por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios en nosotros, es posible que nosotros seamos como Dios. Sean pues imitadores de Dios. El fundamento de este mandamiento es que hemos sido perdonados, hemos sido redimidos y tenemos nueva vida en Cristo. Y por lo tanto, debemos vivir siguiendo el ejemplo de Jesús, el hombre quien vivió una vida perfecta. No debemos vivir como vive el mundo, los pecadores. Nosotros, antes de nuestra salvación, vivíamos conforme al mundo. Y versículo 8 dice, porque antes de nuestra salvación, ustedes eran tinieblas,
Pero después de nuestra salvación en Cristo, pero ahora son luz en el Señor. Somos diferentes. Pero lamentablemente hoy en día, a veces nos cuesta ver una diferencia entre la iglesia, entre los cristianos y el mundo. No creo que sea necesario darles ejemplos específicos, pero por lo general, la iglesia hoy en día, los cristianos hoy en día, nosotros hablamos como el mundo. Vamos a los mismos lugares del mundo. Escuchamos los mismos chistes perversos como el mundo. ¿Y dónde está la diferencia? Y más o menos Pablo dice en este texto dos cosas. Él nos dice que los cristianos no deben vivir como el mundo. Y los cristianos deben vivir como Cristo. Pablo nos hace muy claro cómo el cristiano no debe vivir o andar en el mundo. En versículos 3 y 4. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades ni necesidades ni groseros que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Versículo 7. No sean participantes con ellos, con el mundo. No. Versículo 11. No participen en las obras estériles de las tinieblas. Versículo 12. Es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Versículo 18. No se embriaguen con vino. No viven como el mundo vive, Pablo dice. ¿Cuál es la diferencia? Y hay que entender el tono de este texto, porque al leer los primeros 4 capítulos de Efesios, es una forma de ánimo. Es Pablo diciendo a los hermanos en Éfeso y a nosotros también, hermanos, podemos imitar a Dios. Es nuestra vida ahora. No es para criticar, es para exhortar. Porque sabemos de capítulo 1 que Pablo habló sobre la fe y el amor de ustedes. Pero ahora él dice, sean imitadores de Dios. No hagan las cosas del mundo. Pero él está hablando a los cristianos fieles. Y eso nos muestra que siempre para nosotros hay la tentación de regresar al mundo, de hacer las cosas del mundo. Y Pablo quiere decirnos, hermanos, sean imitadores de Dios. Es posible, no viven como el mundo. En versículo 6 encontramos una advertencia fuerte. Él dice que nadie los engañe con palabras vanas. Cuando yo pienso en palabras vanas, yo pienso en algo como así, este ejemplo. Alguien dice, yo oré, yo recibí a Cristo como mi Salvador y porque no es posible perder la salvación, porque yo soy salvo por la gracia de Dios, yo puedo vivir como yo quiera. Palabras vanas. En inglés decimos cheap grace, gracia barata. La advertencia está rodeada en versículos 5 y 6. Y escuchen los versículos otra vez, por favor. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Después, la advertencia, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, el destino del mundo, de los pecadores, no es un destino bueno. Ellos van a recibir la ira de Dios. Y Pablo dice, entre eso, hermanos, que nadie los engañe con palabras vanas.
no podemos vivir como queremos. Es importante imitar a Dios. No vivimos como el mundo. 1 de Juan 3:6 dice, todo el que permanece en Él, en Cristo, no peca. Y todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hermanos, es importante aclarar. No decimos que nosotros como cristianos no pecamos. Claro, pecamos cada día de nuestra vida. Y por eso Juan escribió en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados. Tenemos perdón, tenemos redención en Cristo. Nosotros pecamos, pero la dirección de nuestra vida es diferente. Nuestro deseo es diferente. Ahora, porque somos salvos, porque somos amados hijos de Dios, queremos obedecerlo, queremos imitarlo a Él, queremos ser diferentes en el mundo. Esta es la diferencia para nosotros. Pablo nos hace muy claro cómo el cristiano no debe vivir o andar en el mundo. Pero también al mismo tiempo Pablo nos hace muy claro cómo el cristiano debe vivir, debe andar en el mundo. En versículo 2, en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Es interesante la frase, se dio a sí mismo por nosotros, porque en versículo 25 dice, se dio a sí mismo por la iglesia. Cristo murió por nosotros, por la iglesia. Él dio su vida por la iglesia, por nosotros. Y nosotros debemos vivir de esta misma manera, en amor. Pero escúcheme bien, por favor. En amor no significa que yo tengo que hacer cualquier cosa para agradar a mis hermanos en Cristo. Jesús vivía su vida en amor perfecto. Amor por su Padre y por los demás y por nosotros. Pero Jesús siempre estaba enfocado en hacer la voluntad de su Padre. Nada más. Entonces, cuando Pablo dice, anden en amor, así como también Cristo les amó. La única manera en que nosotros podemos amar a nuestros hermanos en Cristo, como Cristo nos amó, es amar a Dios. Yo voy a amar a Dios. Yo voy a vivir mi vida para Él, para agradarle a Él, para hacer su voluntad. Y en esto voy a demostrar el amor de Cristo entre mis hermanos. Versículo 4. Pablo dice, con acciones de gracias. Versículo 20, den siempre gracias por todo. Es interesante la importancia de la gratitud. Él dice, no hablen estas cosas, las cosas del mundo, pero en lugar dar acciones de gracia. Es interesante el impacto de las gracias, de dar gracias en nuestra vida. Cuando tenemos una actitud de gracias, es como tenemos la perspectiva de Dios. Sabemos que no merecemos nada, pero hemos recibido la gracia de Dios y somos salvos y estamos seguros en Cristo. Entonces ahora podemos dar las gracias a Dios. Podemos amar a los demás. Versículo 8. Anden como hijos de luz en el Señor. Versículo 15. Tengan cuidado cómo anden. Un ejemplo, hace años, antes de mudarnos, cuando todavía estuvimos en los Estados Unidos, me gustaba correr por senderos. Y en las montañas de Tennessee, el estado de donde somos, hay que prestar atención a donde pises, porque hay muchas rocas, piedras, raíces y quizás incluso serpientes en los senderos.
Y es cierto, al correr por senderos requiere cuidado y enfoque. Hay que prestar atención. Y Pablo dice en versículo 15, tengan cuidado cómo anden. Imitar a Dios requiere cuidado, requiere enfoque, requiere disciplina. Pero es posible. Él dice, no como insensatos, sino como sabios. Andamos con sabiduría. Y también es interesante en versículo 16, él dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días malos son malos. Yo creo que es posible tener una predicación sobre esta frase solamente aprovechando bien el tiempo hoy en día. Solamente un ejemplo. Y claro, mi contexto más es los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la persona promedio pasa 4 horas y media al día mirando su celular. 4 horas y media mirando su celular. Eso es más de un día a la semana, 6 días al mes y 70 días al año. Y una comparación. El tiempo promedio de lectura de un libro, cualquier libro, es 15 minutos al día. ¿Vemos la diferencia? 4 horas y media pegado al celular y 15 minutos leyendo un libro. Yo no quiero decir que 4 horas y media es malgastar el tiempo, pero creo que sí. 4 horas y media. Y no es para juzgar, solamente es para ayudarnos a pensar en cómo usamos, cómo aprovechamos el tiempo que tenemos. En versículo 17, Pablo dice, entienden cuál es la voluntad del Señor. En versículo 18, sean llenos del Espíritu, es decir, guiado por Él, controlado por Él. Versículo 19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Sean llenos del Espíritu, hablen entre ustedes las buenas cosas. Son acciones activas, no son acciones pasivas. Sean llenos del Espíritu Santo. Una acción activa. Versículo 21. Sométense unos a otros en el temor de Cristo. Otra vez, el texto es claro. El resultado de nuestra salvación, al pensar en la profundidad, la grandeza, el esplendor de nuestra salvación, el resultado es claro. Podemos resumir este texto por decir, no viva en el pecado, sino viva en obediencia al Señor. Y al pensar en la grandeza de nuestra salvación, yo creo que es la aplicación correcta. Por un momento, solamente otra perspectiva de este texto. Escuchen los mandamientos. Sean imitadores de Dios. No sean participantes con el mundo. No sean necios. Sean llenos del Espíritu Santo. Otra vez. Sean imitadores de Dios. No sean participantes con el mundo. No sean necios. Sean llenos del Espíritu Santo. Pero yo creo que tenemos algunos problemas con este texto. Y no sé si es correcto decir algunos problemas, es posible decir algunas excusas, razones, choques, pero yo digo algunos problemas cuando pensamos en este texto, cuando pensamos en imitar a Dios.
Un problema es que consideramos lo que Dios dice como sugerencias y no como mandamientos. Es decir, que a veces pensamos, sería bueno imitar a Dios. Pero no pensamos que es un mandamiento de Dios. Sean imitadores de Dios. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y pensamos que muchas veces la Biblia es un libro de sugerencias y nada más. Nunca vamos a decir eso, pero es nuestra forma de pensar o poner en práctica a veces. Número 2, otro problema es que a veces nos comparamos con los demás y pensamos que somos mejores o buenas personas al compararnos con los demás y no consideramos a nuestro santo Dios. No soy perfecto, pero yo soy mejor que Él. Más o menos yo soy una buena persona. Pero cuando nos comparamos con el Señor, con Dios, ¿qué dijo Isaías en Isaías capítulo 6? La verdad no sé en español. Pero en inglés él dice, woe is me. I'm undone, I'm a man of unclean lips. Es decir, que él reconoció su pecado y su valor delante de un santo Dios. Otro problema es que pensamos que hay dos niveles del cristianismo. O quizás, mejor dicho, a veces pensamos que hay dos tipos de cristiano. Pensamos que el primer tipo de cristiano es salvo. Y el segundo tipo de cristiano es el discípulo. Yo soy salvo, no voy al infierno, yo voy al cielo. Cristo me salvó, pero la decisión de seguir, de obedecer a Dios, a veces pensamos que es otra decisión, es otro nivel de vivir como cristiano. Y no sé por qué pensamos de esta manera a veces. Pero hace años, varias veces, sin decir las palabras, es lo que yo había escuchado. Los cristianos, los salvos y los discípulos. Pero la Biblia nunca hace esta diferencia entre un cristiano y un discípulo de Cristo. Otro problema que quizás tenemos es que pensamos que es imposible que vivamos vidas santas, así como imitadores de Dios. Así que ni siquiera lo entendamos. No soy Dios. No soy perfecto. Yo sé bien mis pecados. Yo entiendo bien mi corazón. No es posible imitar a Dios. Y cuando escuchamos una mentira con suficiente frecuencia y durante suficiente tiempo, empezamos a creerla. Un ejemplo, durante la semana pasada yo leí un artículo de ESPN y el jugador de ataque de los Miami Dolphins, el quarterback de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, él habló de su ex entrenador, quien le decía a Tua, muchas veces por 2 años, este jugador escuchaba cosas malas de su ex entrenador, como, no mereces jugar en esta liga. Tú eres el peor jugador de ataque que hay. Y Tua dijo en el artículo, a veces, muchas veces, después de escuchar la mentira con tan frecuencia, yo empecé a creerla. Pero ahora él tiene un entrenador diferente. Y hoy en día él recibe, no sé exactamente dónde está él,
en el listado de los jugadores, pero su salario es casi a la arriba, no sé cómo decir, pero él tiene mucha plata, porque él es un buen jugador. Y el punto no es que solamente que es necesario hablar palabras positivas, solamente hay que pensar de una manera positiva. No, ese no es el punto, no es la verdad. El punto es que yo creo que a veces, como cristianos, necesitamos entender quiénes somos en Cristo. Claro, somos pecadores. Lo que merecemos es el infierno y la muerte. Pero Cristo recibió la ira de Dios en la cruz y por su obra en la cruz, por la gracia de Dios, por la fe, ahora tenemos nueva vida. Somos diferentes, somos redimidos, somos restaurados, somos santos. Nuestra vida es diferente. Y por un momento, yo quiero hablar sobre la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación, y al pensar en nuestra salvación, la justificación es una declaración legal. El momento en que una persona recibe a Cristo como su Salvador, la persona es justificada. Es su posición en Cristo. Y como cristianos ya somos justificados. Dios nos declaró inocente en sus ojos. Nuestra posición con Dios está bien. La santificación más o menos es el proceso en nuestra vida de ser más y más como Cristo. Y la glorificación es el aspecto, es la parte de nuestra salvación en el futuro. Cuando no vamos a luchar contra el pecado, cuando no estamos nada más en la presencia del pecado, es como, no sé si es correcto decir de esta forma, pero la glorificación es como cuando nuestra salvación es completa, totalmente, en el futuro. Pero lo bueno es que, porque Dios es Dios y Él no existe en tiempo, porque Él creó el tiempo, ya somos justificados, somos santificados y somos glorificados. Romanos 8. En los ojos de Dios ya somos glorificados. Nuestra salvación es segura, es perfecta. Pero en esta vida todavía estamos en el proceso de la santificación. Dos definiciones de la santificación. El acto divino de hacer al creyente realmente santo, es decir, poner la condición moral de la persona en conformidad con el estatus legal establecido en la justificación. La otra definición. La santificación es el acto de Dios por el cual Él, a través de su Espíritu y su palabra, nos va conformando poco a poco o en grandes pasos a la imagen de su Hijo. Y como yo digo, la santificación es el proceso de ser más y más como Cristo. Y nos ayuda a entender algo. En la Biblia encontramos la santificación progresiva y la santificación posicional. Entonces, es decir que estamos en el proceso de ser más y más como Cristo. Al mismo tiempo, ya estamos como Cristo. Somos como Cristo. No sé cuál es mejor, cuál es correcto, pero estamos en Cristo. Y creo que un ejemplo de eso es en Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre.
Este versículo habla sobre la santificación posicional. Ya somos santificados en Cristo. Nuestra santificación es completa. La santificación posicional delante de Dios. Versículo 14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora quizás nos cueste ver la diferencia en versículo 10 y 14. Sin embargo, en el griego, en versículo 10, la idea es que es algo que ya pasó. Somos santificados. En el griego, en versículo 14, la idea es que estamos siendo santificados. Estamos en el proceso de nuestra salvación. ¿Y por qué es importante entender la santificación? Cuando pensamos en nuestro texto, sean pues imitadores de Dios. Es importante entender que ya somos santificados, pero también estamos en el proceso de la santificación. Pero otra vez, yo vuelvo al versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Creo que sería bueno quedarnos, pasar un tiempo pensando en la frase como hijos amados. Somos hijos amados de Dios. Entonces, porque somos hijos amados, podemos vivir así como Jesús, porque Él está en nosotros, Él está con nosotros, y nosotros estamos en Él. Somos hijos amados porque tenemos la gracia de Dios. Y porque tenemos la gracia de Dios, es posible ser imitadores de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo que Él vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y también, otra vez, el mandamiento, sean pues imitadores de Dios. Y a veces pensamos, no es posible. No puedo ser imitador de Dios. Pero es un mandamiento de Dios. Sean pues imitadores de Dios. Y por eso, como hijos amados, es importante entender que sus mandamientos no son difíciles. 1 de Juan 5, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Entonces, por la gracia de Dios, es posible obedecer a Dios. Y más, según Efesios 5:18, tenemos el Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, sean controlados, guiados por el Espíritu Santo. Y también es posible entender la voluntad de Dios, versículo 17. Y por lo tanto, porque es posible entender la voluntad de Dios, anden como sabios. Es posible. Es posible, hermanos. Entonces, por el Espíritu Santo, es posible imitar a Dios. Hermanos, sean imitadores de Dios. Yo creo que Salmo 119, versículos 34 y 35 son una buena oración para terminar la predicación. Entonces, oremos y después vamos a cantar una vez más juntos a Dios. Salmo 119,
34, 35. Una oración. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Es una buena oración. Hermanos, mírenme por un momento. Yo quiero que ustedes vean mi cara. Porque otra vez yo sé que no muestro muchas emociones. Pero con sonrisa, hermanos, seamos imitadores de Dios. A pensar en la grandeza, la profundidad de nuestra salvación. Es posible, es la voluntad de Dios. Por el poder, por el Espíritu de Dios en nosotros. Es posible.